Vamos entonces a prepararnos y vamos a leer lo que dice la Escritura, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este pasaje miramos un contenido muy rico de información, de mensaje de parte de Dios para nuestra vida, muy amplio, muy hermoso, y hay diferentes ramas y aspectos por los cuales nos podríamos meter al entrar o profundizar en este pasaje de la palabra. Pero yo solamente quiero mirar dos aspectos que dice este pasaje para avanzar en lo que es el tema. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice la siguiente porción, y buscaren mi rostro, y buscaren mi rostro. Eso es algo muy importante, muy esencial, el buscar el rostro del Señor. Y mirábamos un poquito la semana pasada acerca de ese punto. El buscar el rostro del Señor es algo muy especial, porque dice si buscaren mi rostro, no dice si buscaren mi mano. Está hablando de buscar el rostro del Señor. El hablar de buscar el rostro del Señor no está hablando de buscar lo que Dios puede darle a alguien, sino buscar a Dios por lo que Él es, por quien Él es. Dios es hermoso, es maravilloso, es grande, es precioso, es lindo. Y cuando alguien conoce a Dios y realmente conoce a Dios por lo que Él es, entonces uno comienza a enamorarse del ser de Dios. Uno comienza a enamorarse realmente de Dios. Pero muchas veces hay mucha gente que se enamora no de quien Dios es, sino de lo que Dios hace. Cuando hablamos de el ser de Dios, tenemos que distinguir dos aspectos de Dios. Una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que Dios es. Cuando hablamos de lo que Dios hace, podemos hablar de su poder, de todo lo que Él puede hacer. Él hace milagros, Él hace maravillas, Él hace proezas, Él hace mil cosas, mil maravillas en la vida del hombre. Y muchas veces nosotros tendemos a buscar sobre todo lo que Dios hace. Pero lo que Dios hace no es lo más importante. Sí es importante, sí es bonito, sí es bueno, pero no es la esencia de lo que es el plan de Dios para el hombre. La esencia de lo que es el plan de Dios para el hombre no se encuentra en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. En lo que Dios es. Comenzamos a mirar en este tema hablando de la guianza de Dios, de la dirección de Dios, de no solamente conformarnos con una sensación de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre, no solamente de lo que es el efecto del Espíritu sobre la vida del hombre, no solamente una bendición temporal sobre la vida del hombre, sino que hablamos de lo que es la guianza del Espíritu de Dios. La guianza, podemos decir, nos lleva a tener dirección de parte de Dios para saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Cuando hablamos de ir en la dirección que el Espíritu de Dios le muestra, le marca al hombre, la dirección de Dios le lleva a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad es necesaria, porque cuando estamos en la voluntad de Dios, ahí encontraremos bendiciones maravillosas de parte del Señor. Y cuando estamos en esa voluntad de Dios, eso nos lleva a lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Se comienza a cumplir el propósito de Dios en la vida del hombre. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué Dios me tiene en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios
para mi vida, mientras no comprendo el propósito de Dios para mi vida, vagaré por este mundo buscando una cosa, buscando otra. A lo mejor esto, aquello se mira atractivo, pero no voy a caber en aquello porque no es exactamente el propósito de Dios para mi vida. Seré predicador, seré cantante, seré esto, seré el otro, y en veces pensamos que simplemente ser algo que parece ser importante en este mundo, como que eso va a traer significado y propósito a nuestra vida. Pero no es así, mis hermanos. Es algo así, nuestra vida es algo así como un rompecabezas, que somos diferentes piezas para cumplir un propósito completo de Dios. Y si esa piececita uno la trata de meter en el lugar donde no va, usted la podrá forzar, la podrá apretar, y aparentemente la quiere meter, pero vuelve a saltar y a zafarse y a brotar de ahí, porque no es el lugar donde va. Cuando usted se trata de meter a hacer algo, a cumplir algo que realmente no fue creado para hacerlo, funcionará por unos días, trabajará por un par de días, parecerá bien por un tiempo, pero eventualmente brotará. No me siento bien, no me gusta, no me agrada, no puedo funcionar bien en esta área. ¿Por qué razón? Porque quizás está buscando algo que parece atractivo, pero no está buscando algo que realmente es el propósito de Dios para su vida. Pero quiero decirle, cuando usted encuentra el propósito de Dios para su vida, usted funcionará en una plenitud y en una bendición. Se sentirá pleno, satisfecho en lo que hace, porque está ocupando el lugar que Dios lo creó para que ocupara, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su obra, dentro del llamado que Dios le ha hecho. Estará cumpliendo ese lugar especial y se sentirá pleno solamente de esa manera y solamente en ese lugar. Entonces necesitamos la dirección de Dios para alinearnos con la voluntad de Dios, para llevarnos al propósito de Dios para nuestra vida, y así poder fructificar en esta vida. ¿Sí me explico? Poder llevar un fruto que glorifique a Dios. Entonces, cuando hablamos de este pasaje que dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si buscaren mi rostro. Hablar de buscar el rostro del Señor es hablar de buscar su presencia. Su presencia. Repito, el poder de Dios es lo que Dios hace. La presencia de Dios es lo que Dios es. Cuando hablamos de su poder, es lo que Él hace. Cuando hablamos de su presencia, es lo que Él es. Cuando hablamos de su poder, es como hablar de su mano, lo que Él puede hacer. Abrir el mar en dos. Con mi mano abrí el mar en dos, dice el Señor. Él hace maravillas con su mano, con su poder. Hablar de la mano de Dios representa, simboliza figurativamente lo que es el poder de Dios. Pero dice: busquen no solamente mi poder, busquen mi presencia. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios, oiga bien esto, puede darnos dones, bendiciones, cualidades, habilidades, capacidades, pero es la presencia de Dios la que nos dará dirección en la voluntad de Dios y propósito pleno para nuestra vida. Aleluya. Es la voluntad de Dios la que nos lleva a ese propósito, y solamente se encuentra cuando buscas el rostro del Señor. Si solo buscas el poder de Dios, quiero poder, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, Señor. El pueblo de Israel miró el poder de Dios, buscó el poder de Dios, milagros, maravillas, proezas, obras grandes de una manera y de otra, pero nunca buscaron el rostro de Dios. Buscaban lo que Dios hacía, pero no buscaban a Dios por lo que Él era. El poder de Dios refleja lo que Dios hace, la presencia de Dios refleja lo que Él es, el rostro de Dios. Busquen mi rostro, lo que yo soy, quien yo soy, y cuando busquen mi rostro comprenderán el propósito que yo tengo para sus vidas, porque mi rostro les dará dirección, les llevará mi voluntad, les dará propósito para su vida y los hará fructificar. Los hará fructificar. Una persona que no busca el rostro de Dios
pero que busca mucho el poder de Dios. No busca la presencia, sino el poder. Repito, ¿qué diferencia hay? El poder es lo que Dios hace. Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Señor, mueve esta montaña, quita este problema, sana esta enfermedad. No es malo buscar el poder de Dios, pero no te puedes quedar conforme con buscar el poder sin buscar la presencia, porque te perderás en este mundo. No importa qué dotado estés, cuántos milagros has mirado. El pueblo de Israel, repito, miró multitud de milagros y se extraviaron y se perdieron. Le dieron vueltas y vueltas al desierto y no salían de ahí. Miraban el poder, pero no tenían la presencia, es decir, no tenían comunión con lo que Dios es, con quien Dios es. Y nosotros necesitamos comenzar no solamente a decir: quiero tu poder, quiero lo que tú puedes hacer. Señor, antes de lo que tú puedes hacer, te quiero a ti en mi vida. Quiero tu presencia, quiero tu dirección, quiero tu voluntad, quiero un propósito definido para mi vida. Quiero fructificar en tus brazos, Señor. Eso es lo que refleja este pasaje. Vamos a internarnos en la palabra. Vamos a la escritura. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hablar de la manifestación del poder de Dios de una manera o de otra nos puede traer milagros, nos puede traer dones, nos puede traer provisiones. Pero hay mucha gente que recibe milagros, dones y provisiones, pero no tiene dirección de Dios. Se extravía, se pierde, se confunde y se queda en un desierto dándole vueltas a aquel desierto, aunque tenga milagros, aunque tenga provisiones, aunque tenga dones, pero se queda sin dirección. Entonces, cuando hablamos de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, Dios tiene un propósito más grande que simplemente llenarnos de dones, que simplemente mirar milagros y proezas y provisiones a derecha y a izquierda. ¿Quién podrá mirar más milagros que los que miró el pueblo de Israel? Cada día era provisión, alimento, pan y carne. Cada día era una multitud la que Dios satisfacía. Cada día le proveía agua de una roca, alimento para comer, carne para comer. Miraron provisión como nadie más. Miraron el poder de Dios hacer maravillas. Miraron milagros, miraron proezas, pero nunca tuvieron dirección de Dios. Si no, no se hubieran quedado dándole vueltas a un desierto. Buscaron su mano, buscaron su poder, pero nunca buscaron su rostro. Hablar de buscar el rostro de Dios es buscarlo a Él por lo que Él es, por quien Él es buscar la guianza de Dios por encima de todo. Señor, no me importa si me das esto o no me lo das. Lo que me importa es que me guíes, Señor. Quiero ir por donde tú vas. Quiero llegar a donde tú quieres que yo llegue y no a donde yo quiero llegar. Porque hay veces que nos programamos para decirle a Dios: Señor, yo quiero llegar ahí, Señor. Ahí es donde quiero llegar. Y yo quiero, Señor, la meta que yo me he propuesto. Y hay veces que Dios no respalda nuestras metas, porque nosotros queremos llegar a donde nosotros nos hemos propuesto llegar. Pero muchas veces donde tú te has propuesto llegar no es a donde Dios se ha propuesto llevarte. Y tú vas jalando para allá diciendo: Señor, respáldame, ayúdame. Me he puesto esta meta, quiero llegar allá, Señor. Y uno va corriendo hacia allá y Dios dice: hijo, yo sé que tú vas con mucho entusiasmo hasta allá, pero yo donde quiero que llegues es a este otro lugar, hijo. Y el hombre se frustra porque corre y no avanza y no llega, y se frustra porque no puede lograr lo que él quiere lograr, y siente como que no mira el respaldo que Dios debería de darle, porque él va en su propio camino. Él va con un deseo de llegar a su propósito, pero no lleva dirección de Dios. La dirección, la guianza de Dios te alinea no en tu voluntad, te hacen que renuncies a tu voluntad y que digas: no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha, Señor, y comenzar a encaminarme rumbo al propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso es necesario alinear lo que es la dirección, la guianza de Dios.
porque eso nos lleva a la voluntad de Dios. Mueres a tu voluntad, entras en la voluntad de Dios, y cuando entras en la voluntad de Dios, comienzas a mirar el propósito de Dios cumplirse en tu vida. En veces son cosas que tú ni te imaginabas. Yo nunca pensé que Dios tuviera esto para mí. Yo nunca imaginé que Dios tuviera esto otro para mí. ¿Sí me explico? Y en veces uno se quebra la cabeza y se esfuerza y trabaja y lucha queriendo uno alcanzar lo que uno quiere alcanzar, y no lo logra, porque es el propósito de uno, más no el propósito de Dios. Y busco el poder, y busco el respaldo, y busco los dones para lograr llegar a mi propósito, y no lo logro, porque nunca los dones te llevarán al propósito de Dios. Nunca el poder te llevará al propósito. Solamente el rostro de Dios te da dirección. El rostro de Dios te lleva en su voluntad. El rostro de Dios te lleva en su propósito. Y el rostro de Dios te hace florecer y fructificar como nunca soñaste poder alcanzar. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para nuestra vida. Vamos a la palabra. Lo tenemos, Romanos capítulo 12. Vamos a aprender algo muy lindo. Vea usted lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De dirección subimos a alinearnos con la voluntad de Dios para encontrar el propósito de Dios para nuestra vida y poder fructificar sin sacrificios ni esfuerzos. Un árbol que está donde está, arraigado en las aguas, y que está donde debe de estar, ese árbol fructifica sin que le pidas, sin que se esfuerce, sin que le ruegues. Es natural fructificar. En verdad, para nosotros como cristianos hay veces que queremos hacer que broten los frutos a fuerza. Señor, tiene que brotar amor, a ver cómo le hago. Y como que queremos forzar el amor que brote. Tiene que brotar paciencia, ¿cómo le hago? Y ahí estamos queriendo forzar a la paciencia que brote. Y en ocasiones solamente es un esfuerzo humano y un propósito humano, que la paciencia que yo traté de hacer brotar es una paciencia que viene como el resultado de un impulso humano, de una buena intención, de un sacrificio propio, pero no viene como resultado del fruto de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque si no me he alineado buscando la dirección de Dios, para entrar en la voluntad de Dios, para encontrar el propósito de Dios y así poder fructificar sin que tenga que esforzarme. Cuando tú encuentras ese propósito de Dios, que la voluntad de Dios te lleva a Él, lo que va a suceder es que vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. No te fatigarás en el día de la sequía, darás fruto a derecha y a izquierda. No te tendrán que pedir y rogar para que des fruto. El dar fruto es natural del árbol. ¿Sí me explico? No es algo que tiene que sacrificarse el hombre. ¿Por qué tenemos que esforzarnos y sacrificarnos para querer que brote fruto y sale un medio fruto de nosotros? Porque estamos nosotros queriendo producirlo por nosotros y no estamos conectándonos con el propósito de Dios para funcionar plenamente en el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? Veamos la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, comienza diciendo: sacrifícate, tienes que negarte, tienes que tener un espíritu de abnegación. Aquellas cosas que no van en la voluntad de Dios, tienes que comenzar a darle un giro a tu vida, a buscar esa dirección de Dios. Y cuando Dios te comienza a dar su dirección, siempre que Dios te guía, habrá abnegación. No hay un ser humano que Dios lo haya guiado y no tenga que negarse
poner su cuerpo, poner su vida como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Hermanos, todo aquel que quiere entrar en la dirección de Dios no podrá entrar en la dirección de Dios si no está dispuesto a poner su cuerpo como un sacrificio vivo. Ese es el primer paso. Tienes que estar dispuesto a abnegarte para que puedas caminar en la dirección de Dios, que te empuja y te alinea con la voluntad de Dios. Veamos lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces quiere decir que al buscar la dirección de Dios me va a llevar a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Cuando yo no me conformo a este siglo, sino que transformo mi forma de pensar, abnegándome a lo que yo sé, a lo que Dios me dice que no es de la manera como lo estoy haciendo. Dice, abnegándote a las cosas que tú deseas, pero que no van en mi dirección. Entonces dice, no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de accionar, tienes que cambiar tu forma de vivir, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La perfecta voluntad de Dios es lo que debemos de anhelar, es a donde nos debemos de dirigir, porque cuando tú llegas a encontrar esa perfecta voluntad de Dios, esa perfecta voluntad de Dios te llevará a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Te sentirás realizado, te sentirás pleno. No era por donde yo quería, era por donde Cristo decía, pero cómo me siento bendecido cuando elegí lo que Cristo quiere por encima de lo que yo quiero. Tuve que cambiar mi forma de pensar, tuve que renovar mi mentalidad, tuve que darle un giro a mi vida, tuve que abnegarme de muchas cosas, pero solamente de esa manera me puedo alinear con la perfecta voluntad de Dios. Ahora quiero hablarle un poquito acerca de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se divide en dos ramas. Una rama de la voluntad de Dios se conoce como la voluntad permisiva de Dios. La otra rama se conoce como la voluntad absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad permisiva de Dios. Todo lo que sucede es por la voluntad de Dios. Todo. La Escritura dice que un pajarillo no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. O un cabello no se cae de la cabeza si no es por la voluntad de Dios. O sea, nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Pero hay una cosa que no podemos confundir o mezclar: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. Por ejemplo, alguien toma una pistola y se quita la vida y se suicida. Y no vamos a decir era la voluntad absoluta de Dios. No lo era. ¿Qué era entonces? ¿Por qué se quitó la vida? ¿Acaso Dios no lo permitió? Sí, sí lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios le da libre albedrío al hombre, a la mujer. No somos robots. Respeta lo que hacemos, respeta lo que elegimos. Y el que se quiere quitar la vida, Dios lo respeta. O sea, no va a mandar un ángel, no va a venir y decir no te voy a permitir que hagas eso, porque entonces estaría interviniendo en la libertad que nos ha dado. Esa es la voluntad permisiva. Dios lo permite. Hay muchas cosas que están en la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que el hombre haga muchas cosas, pero no es su voluntad absoluta, no es el plan perfecto, no era el propósito que Dios tenía para aquel hombre, para aquella mujer. La voluntad absoluta de Dios no es que el hombre muera, sino que éste viva, aleluya. No es que el hombre se pierda, sino que se arrepienta y que sea bendecido y que sea transformado y que sea edificado. Esa es la voluntad absoluta de Dios, aleluya. Esa es la voluntad absoluta. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque muchos de nosotros podemos ir buscando la voluntad de Dios, pero ¿qué voluntad vamos buscando? ¿La permisiva o la voluntad absoluta de Dios? La voluntad permisiva es lo que Dios me permite hacer y me da libertad para hacer, pero la voluntad absoluta es el propósito pleno de Dios para mi vida. Es el propósito pleno de Dios para mi vida.
Oiga bien, mi hermano, cuando nosotros estamos hablando de buscar esa voluntad plena, absoluta de Dios, es alinearnos con el propósito de Dios. Pero no siempre sucede de esa manera. Hay muchas cosas que Dios permite, y aunque Dios las permite, no son su voluntad absoluta, son su voluntad permisiva. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21. Oiga lo que dice la palabra del Señor, y vamos desglosando y entrando un poquito más y más a este tema. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí está la dirección de Dios. Lleva al hombre a la voluntad de Dios, no a la voluntad permisiva, sino a la voluntad absoluta. Los dones y los talentos que el hombre puede tener lo pueden llevar solamente a la voluntad permisiva de Dios, y la voluntad permisiva no garantiza nada. Veamos una vez más lo que sigue diciendo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De qué está hablando? Personas, hombres, mujeres, que le dijimos o que le dijeron, Señor, Señor, Señor te amo, Señor esto, Señor aquí, Señor allá. No solamente que se le dijo Señor, sino que aún fueron instrumentos de parte de Dios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, hicimos más allá. Y no puede decir uno que no fue Dios quien lo hizo. O sea, Dios permitió, Dios usó de alguna manera estos instrumentos. Estaban en la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que hicieran esto y esto y esto y esto otro. Pero dice la palabra que al final les dirá, hacedores de maldad, no los conozco, apártense de mí. Señor, pero ¿cómo? Si allí estuvimos, hicimos esto, hicimos lo otro y tantas cosas que hicimos en tu nombre. ¿Cómo es posible, Señor, que lo hicimos para ti? Lo hicimos en tu nombre. ¿Cómo es posible que se miró aquel don florecer? Se miró aquel talento manifestarse. Se miró aquel respaldo, si usted quiere, echando fuera demonios y haciendo milagros y haciendo maravillas. Dios lo permitió dentro de su voluntad permisiva, con el fin de bendecir a alguien, con el fin de ayudar a alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? Les dirá al final, no os conozco. ¿Y por qué no os conozco? Porque no están en mi voluntad absoluta. ¿Por qué? Porque es que no os conozco, porque son hacedores de maldad. En otras palabras, cuando hay solamente dones, talentos para hacer milagros, para hacer esto, para hacer lo otro, para profetizar, para hacer cuantas cosas uno quiera hacer, pero no hay dirección de Dios, no hay voluntad absoluta de Dios, nunca se cumplirá el propósito de Dios en nuestra vida. Estos hombres eran hombres usados por Dios, pero nunca se cumplió en ellos el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad permisiva. O sea, Dios te puede permitir hacer cosas. Dios te puede permitir, repito, tener dones, tener esto, tener lo otro, tener talentos. Te puede permitir eso, pero eso no te garantiza ir al cielo. ¿Sí me explico? No porque predique uno bonito le garantiza ir al cielo. No porque alguien profetice significa que ese la lleva segura al cielo.
No porque alguien hable en lenguas o tenga dones de sanidad y levante 5 muertos en este lugar, eso le garantiza irse al cielo. Eso es lo que tendemos nosotros de alguna manera como a mirar, como que si alguien es muy usado, si alguien tiene este don, si alguien tiene este talento, si alguien es de esta manera, eso es lo que me garantiza ir al cielo por el gran don que hay, por el gran talento que hay. Nada de eso te garantiza irte al cielo, porque son dones, pero no es fruto. La voluntad absoluta de Dios produce fruto que alaba su nombre, que glorifica su nombre, fruto que honra al Señor, te lleva al propósito de Dios para que haya fruto, no solamente dones. Si me explico, hermanos, entonces no pongamos la mirada en los dones, talentos, virtudes, cualidades y capacidades como para entender o creer que si una persona está dotada, esa persona, por cuanto tiene capacidades y hace milagros y maravillas, Dios a través de él, y levanta muertos y enfermos y esto y lo otro, que por eso se va al cielo. No es así. Y estamos mirando el fundamento bíblico. ¿Me explico? Vamos a continuar entonces en la palabra. Vamos a la escritura. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Cuál es la voluntad absoluta? La voluntad absoluta no son los dones que tengo, no es lo que puedo hacer o lo que Dios puede hacer a través de mí. Esa es la voluntad permisiva. La voluntad absoluta se mira por el fruto que hay en una vida. ¿Qué fruto? ¿Cuáles son los frutos? Vamos a mirar, antes de Reyes, veamos los frutos rápidamente. Solamente para aquellas personas que quizás no hayan comprendido cuando hablamos de frutos. Gálatas capítulo 5. Y ahorita pasamos a Primera de Reyes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu que habla aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Cuando hablamos de este fruto, ese es el fruto que glorifica a Dios. Ese es el producto final. Toda persona que tiene dirección de Dios, que entra en la voluntad absoluta de Dios, que se cumple el propósito de Dios en su vida, comenzará a producir este fruto dulce y hermoso. Y este fruto lo producirá no como un impulso humano de decir tengo que dar este fruto. El árbol, mis hermanos, no se autoprograma para decirme tengo que esforzar para que salga una manzana de mí. No tiene que empujar y gemir y clamar para hacer brotar a una manzana de él. No. El árbol simplemente está ahí pegado a la corriente de agua, y aquel árbol por naturaleza, la savia que corre por todas esas ramas comienzan a hacer que florezca, que salga el fruto y que tenga manzanas y que tenga una fruta en abundancia. No es que el árbol tenga que sufrir, padecer para producir fruto. El fruto es automático que llega a nuestra vida si aprendemos a tener esa dirección, a buscar esa dirección de Dios para entrar en esa voluntad y se cumple ese propósito de Dios en nuestra vida, y entonces floreceremos en un fruto maravilloso. Floreceremos sin tanto esfuerzo ni tanto sacrificio. Vamos ahora hacia la palabra. El fruto es el producto final del cristiano y es lo que identifica lo que es el cristiano que tiene dirección de Dios, que tiene lo que es
la voluntad absoluta cumpliéndose en su vida, no una voluntad permisiva, donde puede haber dones, donde puede haber talentos, virtudes, cualidades y habilidades. Esa es la voluntad permisiva. Dios puede permitir todo eso, aunque no haya un fruto, aunque no haya dirección, aunque no haya un propósito cumpliéndose en la vida del hombre. ¿Sí me explico? Por eso ya miramos estos personajes que acabamos de leer, cómo es que hubo talento, hubo virtud, hubo don, hubo aparentemente milagros y tantas cosas que hubieron, pero nunca hubo guianza de Dios. Porque si hubiera habido guianza de Dios, hubieran dado un fruto que glorificara el nombre del Señor, y no un fruto que al final de cuentas el Señor terminó diciendo: apartaos de mí, no os conozco. Sin importar cuán dotados estaban, cuánto talento tenían o cuántos dones tenían. ¿Me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahora sí, veamos lo que dice el versículo 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando Dios dice que pasó delante de Elías, dice que primero fue un viento que rompía las piedras. Ahí era Dios haciendo aquello. Pero dice: el Señor no estaba en el viento. ¿Cómo es que Él es el que estaba haciendo, pero el Señor no estaba en el viento? O sea, nos está hablando directamente de lo que es poder y presencia, de lo que es lo que Él hace y lo que Él es. La guianza de Dios se encuentra al encontrar a Dios, al encontrar lo que Él es, al conocerlo por lo que Él es, no al mirar lo que Dios hace. Hay gente que va buscando señales, a ver lo que Dios hace. Acá Dios hizo esto, acá Dios hizo lo otro. Conocen mucho de lo que Dios hace, pero no conocen a Dios. No conocen quién es Dios, no lo conocen a Él, no conocen su rostro, conocen su mano, conocen su poder, pero no conocen su presencia. Conocer su poder es mirar lo que Dios puede hacer, pero se necesita más que buscar lo que Dios o conocer lo que Dios puede hacer. Para caminar con firmeza se necesita conocer el rostro de Dios, lo que Dios es, quién Dios es. Él te dará direcciones y Él te encaminará en la perfecta voluntad, absoluta voluntad de Dios para tu vida, para que se cumpla el propósito pleno de Dios en tu vida y puedas dar un fruto hermoso para gloria de Dios. Entonces Elías dice que miraba que el Señor pasaba, y dice: y rompía las piedras el viento, pero Dios no estaba en el viento. Repito, su poder estaba ahí, era la mano de Dios, era el poder de Dios, pero no estaba la dirección de Dios en eso. No estaba la dirección de Dios al mirar el poder de Dios que hacía aquello. Después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. O sea, en otras palabras, con mirar el terremoto que Dios hizo temblar la tierra, el poder de Dios está aquí, está haciendo temblar la tierra. Eso no es lo que le daba dirección al hombre de Dios, a Elías. Y después un fuego que ardía y pasaba por ahí. El Señor no estaba en el fuego. Puedes mirar el poder de Dios y Dios no estar ahí. O sea, pero ¿cómo no va a estar si esto lo está haciendo Dios? Pero nunca encontrarás la dirección de Dios si solo te conformas con mirar lo que Dios puede hacer.
Si solo miras aquí el milagro, andas buscando lo que Dios puede hacer aquí, lo que Dios puede hacer allá, y el poder aquí y el poder allá, mirando, buscando eso solamente, pero no tienes comunión íntima con Dios. La comunión íntima dice que cuando de repente Elías oyó un silbo apacible, cuando oyó ese silbo apacible, dijo Elías: aquí está Dios. Discernía y entendía en esa paz, en ese silbo apacible, allí estaba Dios. Allí se iba a manifestar lo que era la dirección de Dios para Elías. Elías sale de la cueva, se cubre su rostro y Dios le dice: ¿qué haces, Elías? Y le comienza a dar dirección, le comienza a decir: no he terminado contigo, pero aquí estoy, Señor. Han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan a mí también para matarme. Deja, sacúdete ese complejo de víctima, levántate, no solamente tú has quedado, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal, y a ti te voy a usar aún para ir y ungirme a otro rey, y te voy a usar para que vayas y para que prepares a otro que se quedará en tu lugar. Quiero que vayas y le hagas un llamamiento a Eliseo. Y Dios todavía iba a hacer algo en él, pero él ya estaba escondido pensando: se acabó todo para mi vida. Llegó la dirección de Dios a su vida. La dirección de Dios es lo que necesitamos. Y la dirección de Dios es algo que solamente cuando buscas el rostro de Dios, la presencia real de Dios. Elías entendía lo que era la diferencia entre el poder de Dios y la presencia de Dios, lo que él hacía y lo que él era. Elías entendía al grado que pasó esto y él dijo: no, no está Dios ahí. Y pasó esto: no, ahí tampoco está Dios. Y pasó esto: cualquiera de nosotros hubiéramos mirado: gloria a Dios, ahí está Dios, y hubiéramos saltado y brincado mirando aquello. Elías sabía que Dios no estaba en el poder, o sea, el poder de Dios estaba ahí, pero no era el propósito de Dios que iba a manifestarlo a través del poder que alguien mirara. Miras un muerto resucitado, miras un milagro, miras una proeza, qué bonito es mirarlo, no es malo, pero eso no es lo que te dará dirección a tu vida. Como ya miré que un muerto se levantó, ahora tengo propósito en mi vida. No, mi hermanito. ¿Sabes cuándo encontrará propósito tu vida? No es cuando logres hacer esto, no es cuando alcances aquel ideal, no es cuando te propongas hacer esto y lo logres, no es cuando compres la casa que tanto deseas, no es cuando logres realizar tus planes, tus metas. ¿Sabes cuándo encontrarás el propósito de Dios? Cuando te encuentres con el rostro de Dios, con la dirección de Dios, cuando conozcas a Dios por lo que Él es y no solamente lo que Él hace. Mucha gente busca de Dios lo que Él hace, pero no conocen lo que Él es, no conocen el corazón de Dios, no conocen la dirección de Dios, no conocen a Dios. Conocen de Él, pero no lo conocen a Él. Han mirado su poder, pero no hay comunión, dirección, intimidad para que tú veas el rostro de Dios. O sea, no estoy hablando de verlo con tus ojos literales, estoy hablando de conocerlo por la dirección que Él trae a tu vida, por la plenitud que encontrarás en Dios. Cuando llegas a encontrarte en ese propósito, solamente te encontrarás cuando te topas con una comunión real, una intimidad real con Dios. ¿Estamos comprendiendo? Eso es maravilloso. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera
llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando habla aquí de conocimiento, no está hablando del saber intelectualmente de Cristo, sino de una relación íntima con el Señor, por medio de la cual encuentra el rostro de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro. Entonces es lo que Pablo estaba haciendo, humillándose. Se despojaba de su grandeza humana, de sus credenciales, de sus títulos, de sus virtudes. Y él decía: estimo todo lo que soy y todo lo que tengo como basura. Dice: lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Está hablando de conocer a Cristo. Pablo decía: y yo me despojo de todo, y yo desecho todo, y yo hago a un lado todo, con el fin de conocerle a Él, de conocer el poder de su resurrección, de conocerle a Él, su rostro, lo que Él es, quien Él es, no lo que Él puede hacer solamente. Y yo quiero dirección de Dios para mi vida, y yo quiero propósito de Dios para mi vida. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y todo lo estimo como pérdida por alcanzar ese propósito, por alcanzar esa dirección, esa voluntad absoluta de Dios que se cumple en mi vida. ¿Y cómo puedes alcanzar eso, Pablo? Cuando yo logro conocer a mi Señor, cuando busco su rostro resplandecerá delante de mí y me dará dirección, me guiará por sendas de justicia. Su rostro, quien Él es, no solamente lo que Él hace, quien Él es. Conoces quién es Dios, conoces el corazón de Dios, conoces en sí a Dios. No lo que Él hace, sino lo que Él es. Cuando comienzas a conocer la dulzura de su amor, la dulzura de su gracia, lo que Él es y no solamente lo que Él puede hacer, entonces comienzas a tener dirección de Dios, comienzas a alinearte en la voluntad de Dios y terminas diciendo como Pablo: desecho todo, lo tengo por basura con el fin de obtener el conocimiento de Cristo. Vamos a la palabra. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Veamos lo que dice el versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevar mucho fruto y ser así los discípulos del Señor? Primeramente tenemos que entender que el fruto es algo necesario. Cuando hablamos de dones, es lo que hemos estado hablando. Los dones reflejan el poder de Dios. El fruto refleja la dirección y el rostro de Dios. Cuando hablamos de dones, uno se queda asombrado del poder de Dios, porque por este don hace esto y por este don hace esto otro, y los dones manifiestan el poder de Dios, pero el fruto manifiesta
la dirección de Dios. ¿Sí me explico? Por eso es que puede haber personas con dones pero sin fruto, porque puede tener dones pero no hay el fruto que debería de haber. Mas hay personas que pueden tener fruto aunque no haya dones. Los dones son prácticamente, ¿qué le diré? Por así decirlo, no son requeribles de que tengan que estar, son opcionales, por así decirlo. Si está el don, que bueno. Si hay este otro don, que lindo. Si se alcanza este don, que bueno. Si Dios me regala este otro don, que hermoso. Yo puedo vivir sin los dones, pero no podemos vivir sin el fruto, porque sin dones te puedes ir al reino de los cielos teniendo mucho fruto, pero sin fruto, aunque tengas todos los dones, te quedas y te pierdes en este mundo. Los dones no salvan, el fruto sí salva, porque el fruto es el resultado de lo que es la obediencia, de lo que es la fe en Cristo. El fruto es lo que te lleva a la presencia de Dios. El fruto es lo que te abre las puertas del cielo. El fruto es en lo que es glorificado el Señor, según nos dice la palabra. Entonces, hermano, si no tienes este don o aquel otro, no hay tanto problema. Te puedes ir al cielo de igual manera. Pero si no tienes este fruto o este otro, ahí sí hay problemas, porque por causa de que no tengas ese fruto te puedes quedar en esta tierra. Si no tienes el fruto del amor, dice Dios, aunque lo tengas todo, ¿de qué te sirve tener lo demás? Si no tienes amor, nada soy, dice Pablo. Aunque mueva montañas, aunque dé todos mis bienes a la gente pobre, aunque haga y deshaga y hable lenguas humanas y angelicales y tenga todo lo que se pueda nombrar, si no tengo amor, dice, no tengo nada, me quedo perdido. Entonces los frutos son necesarios para llegar a la gloria de Dios. Dios es glorificado en el fruto que el hombre da. El fruto es la confirmación del caminar guiado por Dios. El hombre que es guiado por Dios llevará fruto, pero cuando no hay fruto, a lo mejor hay dones, pero eso no garantiza nada. ¿Sí me explico? Quiero que quede esto claro, porque tenemos tantos conceptos equivocados muchas veces. Y tenemos conceptos de que entre más dones hay, eso garantiza que me voy al cielo. Y eso no es así. Por eso la palabra no dice por sus dones los conocerán, sino por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces estamos mirando precisamente esa diferencia. Ahora dice el Señor aquí en Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, habla de fruto, no dice todo pámpano que en mí no lleva dones. No, sino todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué tremendo. Permaneced en mí, dice. Si el pámpano, dice, no está conectado con lo que es la vid, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y yo soy el tronco, el árbol, y ustedes son las ramas. Y dice: toda rama que permanece en mí llevará mucho fruto, pero la que no está ligada a mí, la que ha sido cortada, la que está desgajada de mí, no podrá llevar fruto. Está diciendo dónde está la clave para llevar fruto. Si tú permaneces en Cristo y lo que es la presencia de Dios está en tu vida, la dirección de Dios está en tu vida, buscas caminar en la voluntad de Cristo, hermano, permanecerás unido a esa vida, y la savia, el poder del Espíritu de Dios correrá por todo tu ser y te hará fructificar. Aleluya. Producirás fruto porque permaneces en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Muchas veces, hermano, nosotros decimos: hermano, le preguntan a uno: ¿cuánto tiempo tiene el Señor? No, hermano, yo ya tengo 15 años, yo ya tengo 20 años. No, hermano, yo tengo ya 35 años en el Señor.
La pregunta es, ¿y cuánto tiempo tiene el Señor en ti? Porque muchas veces nosotros decimos tener mucho tiempo en el Señor, pero ¿cuánto permanecemos en Él? Si me meto por 10 minutos y me voy en mi voluntad y por mis caminos por una semana, y regreso otros 20 minutos cuando vengo a la iglesia, y medio me uno a Él y medio permanezco en un ratito de que me conecto con Él en adoración o buscando hacer algo que le agrada, pero salgo de aquí, me desconecto y ya no permanezco en Él. Entonces, ¿por qué es que batallamos para florecer y fructificar? La realidad es porque no permanecemos en Él. ¿Qué es permanecer en Él? ¿Pertenecer a una iglesia? No. Mucha gente puede pertenecer a una u otra iglesia y eso no es permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo, hermano? ¿Tener una religión? Tampoco eso es permanecer en Cristo. ¿Conocer la Biblia de memoria? ¿Eso será permanecer en Cristo? No, mi hermano. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es tener dirección para caminar en su voluntad absoluta, para que se cumpla su propósito en nuestra vida y llevemos fruto que glorifique el nombre del Señor. Eso es permanecer. Cuando permaneces en su voluntad, permaneces en Cristo. Cuando te sales de su voluntad, ya no permaneces en Él. Ya no permaneces en Él. Entonces no pensemos que permanecer en Cristo, desde el día que me convertí yo permanezco en Cristo. No, yo permanezco en Cristo porque bueno, pues no me he ido al mundo. No te has ido al mundo, pero el mundo se ha unido contigo y te lo has traído a la iglesia y andas de la mano con Él. Entonces no es solamente el decir voy a permanecer en una religión, en una iglesia. Voy a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo implica dos cosas. Implica la voluntad de Dios, implica la presencia de Dios sobre tu vida. Permaneces en la voluntad de Dios, eso es permanecer en Cristo. Y permaneces con esa presencia, buscando su rostro en oración, para que Él te guíe, para que Él te dirija. Y yo te garantizo que si haces esas dos cosas, tu vida florecerá, tu vida fructificará, darás fruto a derecha y a izquierda sin que tengas que esforzarte o batallar, si tan solo permaneces en Él. Es decir, permaneces en su voluntad por lo que te dice la palabra y permaneces bajo esa bendición buscando su rostro. Cuando buscas esas dos cosas, tu vida estará llena de fruto. Eso es permanecer en Cristo. La meta de Dios para nuestra vida, de una manera o de otra, es que llevemos mucho fruto. Pero hay un gran peligro. El gran peligro lo recalca el Señor en el versículo 6. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice Dios, solamente hay dos opciones: o fruto o fuego. O damos fruto, o estamos propensos a ser cortados, secarnos y al fuego. Solamente hay dos lugares o dos cosas que le pueden pasar a todo hombre, a toda mujer. Solamente o nos alineamos con el Señor para que haya fruto en nuestra vida, y si hay fruto, el Señor te podará, te arrancará el estorbo, te arrancará lo que te distrae, te arrancará todo lo negativo, te arrancará lo que tienes de sobra, te dará tu podada. Pero solamente es para que fructifiques más. Te limpia el Señor, en otras palabras. Si estás dando fruto, dice, yo lo limpiaré para que dé más fruto todavía. Pero el que no da fruto, dice, lo único que va a pasar es que lo voy a cortar, porque esa rama no sirve. Esa rama no da fruto, y esa rama separada de Cristo, cortada, se va a secar, y secándose, para lo único que sirve es para el fuego. Entonces hay un compromiso: o fruto o fuego. ¿Qué es lo que queremos que suceda con nuestra vida? ¿Que el Señor nos pode para que llevemos más fruto, o que nos corte para tirarnos de una vez al fuego? Esas son las dos alternativas. Pero yo creo que hoy estamos aquí para decirle: Señor, no queremos que nos cortes, queremos dar fruto, Señor. Queremos alinearnos con tu palabra, con tu voluntad, con tu propósito en nuestra vida, para que podamos fructificar y llevar así mucha bendición que glorifique tu nombre. Ese es el plan de Dios. Así es de que en esta noche vamos a
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a acercarnos al Señor y vamos a buscar el rostro del Señor.